Martín Fierro es nuestro poema nacional, Martín. Sí, decididamente. Y quizás ya a esta altura irreversiblemente. No es que haya que revertirlo, ¿para qué? Pero sí, decididamente. Sí, en algo, digamos, en un proceso que tuvo que ver con el propio texto, con la aparición del propio texto, en sus dos partes, pero en realidad se convierte en lo que es hoy el gran poema nacional a partir de una intervención retroactiva, en verdad, que es a partir de algunas conferencias que da Lugones, eso está recopilado en el libro El Payador, 1912, digamos, es una operación política, cultural, literaria, con efecto retroactivo, que es volver sobre ese texto, Claro. con las características, por supuesto, que el texto tenía, pero en función de lo que la situación política, social, cultural de la Argentina requería, que era absorber e incorporar a la masa de inmigrantes que había venido entrando al país. Claro. Hacía falta un paradigma, fortalecer, asentar, consolidar un paradigma de lo nacional. La gauchesca va a ocupar en ese sentido un lugar central, pero lo ocupa disponiendo los textos que ya existían, por supuesto, pero hay una intervención, Lugones centralmente, Ricardo Rojas también, de mirar hacia el siglo XIX y darle esa centralidad a la gauchesca, y dentro de la tradición gauchesca, el Martín Fierro, en ese momento, efectivamente, sancionado, legitimado como gran poema nacional. Claro, esas necesidades tipo Mitre con San Martín, ¿no? Exactamente. Se necesita fundar una nación. Exactamente. Y necesitamos un prócer, un poema nacional. Así es, como pasa digamos, en todos los procesos de constitución de estados nacionales. Después hay características específicas de cómo fue ese proceso político y cultural, claro, en cada uno de los casos. Pero en el caso argentino, sí, las referencias pueden tener que ver, o tienen que ver con eso. En el caso de Mitre, marca, y aproximadamente en los años 70, 80 del siglo XIX, los pilares de lo que efectivamente se establece como una versión central de la historia argentina. La premisa de que la historia argentina iba a ser una historia de grandes héroes, no necesariamente lo es, no siempre lo es. Hombres destacados, sí. No es lo mismo reconocer figuras destacadas en el transcurso de una historia que construir una historia centrada en grandes héroes. Y Mitre apuesta a construir una historia centrada en grandes héroes, que son fundamentalmente, como sabemos, hasta hoy, las dos referencias de Padres de la Patria son los dos personajes históricos que él, sobre los cuales él decide escribir, que son, como sabemos, Manuel Belgrano, José de San Martín. Pero hasta ahí tenías como un registro histórico, del discurso histórico respecto de un aparato de Estado, Mitre es presidente, formulando su versión y sus mitos de origen de cómo nace la patria y cómo se consolida la patria. Quedaba pendiente una dimensión también fundamental en el proceso de constitución de los estados, que es también establecer, con todo lo que tiene de, en parte realidad, en parte construcción política, sí, en parte imaginarios, todo eso funciona al mismo tiempo, definir una tradición de lo popular, que es otra dimensión respecto a la operación que hace Mitre, que es el proceso de configuración de los héroes del Estado. Claro. Las distintas facetas se complementan unas a otras, pero lo que estamos diciendo, y el lugar del Martín Fierro o de la gauchesca, tiene que ver con definir una tradición popular al interior de esa definición de lo nacional. Claro. ¿Y a quién te crees que le habló José Hernández? En principio hay un gran acierto, o más que un acierto, la potencia del texto tiene que ver con su eficacia ya en el momento en que aparece para llegar concretamente a los sectores populares. Sí. Uno diría, les habla más de tales o cuales lectores. Justamente sí, el texto tiene la potencia de esa amplitud de registro, que es un texto central en un canon de lo letrado, y al mismo tiempo, por sus características, es decir, por el registro de oralidad y por la posibilidad de que circulara en la oralidad, de que personas que no sabían leer o escribir, o lo sabían muy rudimentariamente, pudiesen memorizar el texto y por lo tanto transmitirlo y ponerlo a circular. Entonces tiene el lugar que tiene en la tradición letrada, pero tuvo y tiene una potencia particular en relación a, como vos decías, a quién le escribió, claro, a más de uno, pero también a los sectores populares. Claro, como una larga canción de protesta. Es la ida. La ida. Sí, es la ida. Clave. Es la ida. Sí. Digamos, la vuelta ya no es canción de protesta. La vuelta no es protesta, y hasta podría ser, según las lecturas y según cómo se lo quiera abordar, su complemento o su reversión.
Depende. ¿Qué pasó en esos 7 años, no? ¿Qué pasó en esos 7 años? ¿Qué cambió los 7 años en la política argentina? Y en un punto, yo creo que se podría interrogar, o se ha interrogado. Sí. ¿En qué consistía la protesta? Porque efectivamente hay una protesta con respecto a injusticias, las condiciones de los gauchos, etcétera, en la ida, y el giro de resignación y los consejos a los hijos son consejos de resignación. Entonces lo que podía o puede haber de un cierto tono de rebeldía en la ida queda mitigado en la vuelta. Claro, queda una sosegado. responsabilidad, ¿no? Es más responsable. Sí, en el mal sentido. ¿Vos que es nuestro Quijote? Y si fuera nuestro Quijote, ¿no le pasa lo mismo con el Quijote segunda parte, donde toma mucho protagonismo el sentido común de Sancho, digamos, ¿no? La locura de la primera parte y después Sancho, Barataria. Hay algo, entiendo y puede ser, sí. Lo que pasa es que ahí diría, hay más locura en el Quijote. Sí. Hay más locura en el Quijote. Y hay humor y hay locura. También se podría interrogar ya en la ida, ¿qué pasa con las protestas del gaucho? ¿Qué pasa con el lamento? ¿Qué pasa con el lamento de la ida? En el sentido de a quién se dirige el lamento y a quién se dirige la violencia. Porque el lamento y violencia no van juntos. O sea, Fierro se queja ante las autoridades, pero la violencia no la dirige a las autoridades. La dirige a otros subalternos que son tan desgraciados como él. Claro. Entonces también los alcances y los límites de la queja y de la protesta se pueden interrogar en la primera parte. Claro. Pero cuando nos corremos a la segunda, que es este libro que no es un libro que haya escrito José Hernández, que es el Martín Fierro como una unidad. Sí, claro. No existe eso en la obra de Martín Fierro. Son dos. Es el gaucho Martín Fierro, la vuelta de Martín Fierro, ahora integrados, pero al integrarlos se ve bien esa disonancia de una especie de, como si dijéramos que en 1879 hay una cierta domesticación de la rebeldía de 1872, que insisto tenía también sus límites. Hay algo en relación al Quijote y a Cervantes, que es una observación de Borges, brillante como tantas, porque Borges dice que Don Quijote de la Mancha ha llegado a tener más entidad real, de persona real, que Miguel de Cervantes. Cuando está trabajando otro registro. Nos parece que el Quijote existió hoy en algún punto como si hubiese existido más que Cervantes, y me parece que eso se puede transferir al Martín Fierro, porque pensamos en Martín Fierro como si hubiese existido. No diré, no quiero, digamos, exagerarlo, pero por ahí sí, a decir, tiene más realidad que Hernández. Es realista, ¿no? Sí, mira, interpela una realidad seguro, pero es notorio porque, por ejemplo, en esos años o un poco más adelante, Gutiérrez está escribiendo sobre Eduardo Gutiérrez está escribiendo sobre Moreira. Y bastantes años después, ya en 1926, con una inflexión muy distinta, pero Guiraldes va a escribir Don Segundo Sombra en base a un gaucho que efectivamente existía, que era Segundo Ramírez. Martín Fierro parece tener el mismo estatuto que Juan Moreira, pero Juan Moreira existió. Claro. Y cuando leemos Don Segundo Sombra y decimos remite a un gaucho real, es que el gaucho real existió, además con una escena casi de Pirandello, que es que el gaucho real, en el que se basa Guiraldes, asistió al sepelio de Guiraldes. O sea, el personaje fue al entierro, lo encontró muerto, pero digamos, fue al entierro de Guiraldes en San Antonio de Areco. Es muy particular, me parece, una parte de la potencia del imaginario que activa Martín Fierro, que es que me parece que lo concebimos como un personaje real, como si fuera Moreira, que era un personaje real. Era una persona real. Claro, pero es posible, Martín Fierro, muy posible. Sí, claro que hay un registro de verosimilitud. Aparte, en primera persona, canta en primera persona, ¿no? Te involucra enseguidita, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo, todo eso que marcás, efectivamente, el registro de la voz, que está logradísimo, el registro de esa oralidad, que es perfecto, las condiciones sociales o los abusos que denuncia, todo eso efectivamente remite a ciertas condiciones de la realidad social de esos años con una fuerte verosimilitud. El asunto es cómo de esa verosimilitud se pasa a un registro de la verdad, para pensarlo como si realmente hubiese existido, diría. La verosimilitud de esa invención es tan fuerte que cobra una entidad, la entidad de lo verdadero, y pensamos a Martín Fierro como si hubiese existido de verdad. No, las condiciones que denuncia existieron de verdad. Los abusos cometidos existieron de verdad. Todo eso existió de verdad. El personaje es ficcional.
Es ficcional. Y la ficcionalidad de ese personaje es tan poderosa que lo pensamos en la serie de los personajes reales. ¿Y vos creés que la gente se lo creía real? ¿Qué pasaba con Cruz, con Vizcacha? ¿Qué pasaba con esos personajes? ¿Qué representaban? Ahí es interesante todo esto, ¿no? Por supuesto, porque son figuras distintas. Sí. Hay dos referencias. Sí. Para esta cuestión hay muchísimas, por supuesto, porque hay muchísimo escrito. Pero hay por lo menos dos clásicos de la crítica literaria que son ineludibles porque lo que yo más o menos pueda saber proviene en gran medida de ahí. Sí. Uno es el libro El género gauchesco, un tratado sobre la patria de Josefina Ludmer. Y el otro es Letras gauchas, ajá, sobre toda la tradición gauchesca de Julio Schwarzman. Ajá. Esos dos libros son fundamentales. Hay otros, por supuesto, ¿no? Pero que quería subrayar Estrada, hay un montón, ¿no? Lo de Martínez Estrada es colosal, porque Martínez Estrada era colosal por sus exageraciones, por su desmesura. Transfiguración, ¿no? Muerte y transfiguración de Martín Fierro. Porque efectivamente en ese recorrido está la distinción de qué pasa con los distintos personajes. En el caso de Vizcacha es muy interesante que en la manera en que circula el Martín Fierro, sí, en el modo en que hay también un imaginario de Martín Fierro, expandido a partir del texto, sí, se le suele asignar a Fierro, a Martín Fierro, algunos de los consejos o de los proverbios de Vizcacha. Ah, ok, entiendo, sí, sí. Como dijo Martín Fierro, hacete amigo, y no lo dijo. No, era Vizcacha. Es el otro personaje. Era el ladino este. Exactamente. Entonces hay un movimiento raro en la circulación de Martín Fierro, que todo empieza a quedar subsumido en la voz de Fierro. Sí. Aun cuando hay voces ahí que no son las de Martín Fierro. Y el personaje de Vizcacha no responde en la vuelta, no sí, responde exactamente a las características de ese padre consejero de buenos consejos. De la vuelta. De la vuelta. Vizcacha es distinto y sin embargo se le transfiere a Fierro lo que en realidad está dicho por Vizcacha. El personaje de Cruz es colosal. Sí. Una vez más el que detecta la enorme importancia a Martínez Estrada también, ¿no? Sí. Pero otra vez Borges. Sí. Borges reescribiendo Martín Fierro. Y es muy interesante ver o detenerse, sabemos que reescribió, que hay dos cuentos de Borges que son reescrituras de Martín Fierro, porque Borges pensaba la literatura en gran medida en términos de reescritura de lo leído. Sí. Uno es El fin. Sí. Y el otro, como decías, es biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Sí. O sea que Borges también detecta que en la figura de Cruz hay algo muy, muy, muy significativo que está en el borde del texto además. Hay algo ahí de una figura simétrica, al igual que Fierro, y Borges, digamos, reelabora esa idea del reconocimiento, de que cuando lo enfrenta con la partida, sí, reconoce en Fierro su propia historia y entonces se une a él. Sí. Pero hay algo muy, muy fuerte, diríamos, en ese episodio que está casi sobre el final de la ida, porque todo el movimiento del texto, digamos, o una zona muy fuerte del movimiento que hace el texto es tratar de absorber, de integrar la violencia irregular del delito. Sabemos de todas maneras que son las propias arbitrariedades y las propias injusticias las que han llevado al gaucho trabajador al delito. Sí. Entonces el primer movimiento es el gaucho trabajador, al que luego llamarán vago, claro, es empujado al delito. Claro, primero es un hombre feliz que tiene una familia, que tiene su haciendita, así de golpe va a la pulpería, está cantando, viene el juez de paz y se lo llevan a la leva, ¿no? Como si dijéramos además, es la ley la que produce el delito. Sí, tremendo. Sí. Es la ley la que produce el delito. La injusticia. Después viene, digamos, el desplazamiento de esa violencia, la violencia delictiva, es decir, la violencia del fuera de la ley, la violencia irregular del fuera de la ley, sí, cómo integrarla al aparato legal del Estado. O sea, sí, si ese gaucho trabajador se convierte en delincuente, sí, después convertir ese delincuente en soldado. Sí. Que es no quitarle la violencia, no pacificarlo, sí, sino utilizar esa misma violencia dentro del aparato legal, dentro del aparato de Estado. Esa misma violencia hay que dirigirla ahora con los vectores de la acción del Estado, es decir, contra los indios. Sí. En ese punto, como el movimiento del texto es este juego con la violencia entre la legalidad y la ilegalidad, sí, que el sargento Cruz, que ya forma parte de la partida policial, sí, que ya ha hecho ese movimiento de haber sido delincuente, de haberse convertido, haberse pasado al lado de la ley, sí, que se vuelva a pasar del lado del delito, sí, tiene una importancia enorme en esta frecuencia, en estos movimientos que el texto tiene. Ya era policía, ya estaba del lado de la violencia legalizada, sí, y decide volver a cruzar y traspasar otra vez, peleando junto con Fierro,
del lado del delito. Inmediatamente después, los dos juntos van a hacer un segundo cruce, y además se llama cruz. Entonces son dos cruces a cargo de Cruz, que después los dos juntos van a cruzar al completo fuera de la ley, que es la toldería. Previamente roban una hacienda, pasan por un lugar, se afanan la hacienda. Porque ya están del lado del delito y después se van al fuera de la ley. Claro. Lo que era percibido, ¿no? Por supuesto, como el fuera de la ley. Claro. Entonces es un doble cruce. Y el texto se cierra ahí. Claro. Y va a empezar, como sabemos, en 1879, con la vuelta, que es la vuelta de ese afuera, que son los indios, que son una afuera, son al mismo tiempo tierra adentro y una afuera, y vuelve ya sin cruz. ¿Y por qué crees que escribió la segunda parte? Porque sabemos que la segunda parte del Quijote, Cervantes la escribió porque le mojó la oreja a Avellaneda. Claro, ¿no? Claro. Pero en este caso, Hernández publica en el 72. Martín Fierro tiene como muchas ediciones, tiene como 40.000 ejemplares vendidos, que es muchísimo. Sí, más la circulación oral. Más la pulpería, digamos, ¿no? ¿Y por qué te parece que escribe la segunda parte? Porque en la referencia al Quijote, el Quijote es un movimiento más de la literatura con la literatura. Sí. De escrituras, reescrituras, de una disputa de versiones literarias. No es que eso no pueda estar en Martín Fierro, pero las condiciones políticas han cambiado. De 1872 a 1879, el contexto político ha cambiado y la posición política de Hernández ha cambiado, y hay un cambio de sesgo político en la segunda parte respecto a la primera que tiene que ver con eso. ¿Te parece que es por eso? Es uno de los factores, por lo menos, que la crítica ha considerado centrales, claro. No hay que pensar que en ese momento no es que hay un editor que te dice, che, loco, escribime la segunda parte que anduvo buenísimo. No creo, porque al mismo tiempo... Por estaba mucho en política. Claro. Exactamente, en el siglo XIX no es que después no, pero después las condiciones cambian y la relación entre literatura y política va a seguir existiendo, y en algunos casos el vínculo es muy muy fuerte, en muchos casos el vínculo es muy muy fuerte, pero ya a lo largo del siglo XX el vínculo puede ser muy fuerte, pero es muy fuerte entre esferas relativamente separadas. Mientras que en el siglo XIX incluso, digamos, hacia 1872, 1879, antes, mucho más, si uno piensa en Facundo, por mencionar el otro clásico de la literatura argentina del 19, pero también una excursión a los indios ranqueles, por mencionar uno que no es clásico, pero debería serlo, o ya lo podemos considerar tal. Y ya estaba el Fausto Criollo también. Exactamente. ¿No? Digamos, son si queremos no realismo. Sí, porque ahí tenés un movimiento, sería también hay algo más de lo quijotesco en el sentido de la parodia. Ahí sí con el humor y la parodia, porque es un texto extraordinariamente gracioso y muy fuertemente paródico. La relación entre literatura y política era mucho más directa en el sentido que por momentos ni siquiera eran pensadas como prácticas. Digamos, vos podés poner en relación, se pone en relación literatura y política, son dos esferas, son dos prácticas, las pones en relación. Por momentos en el siglo XIX no estás poniendo en relación dos esferas separadas, son una misma esfera, funcionan como una misma esfera. Entonces la literatura va a responder mucho más fuertemente y mucho más directamente a los condicionamientos políticos que a lo que hoy podríamos pensar, este libro vendió bien, hacemos una segunda parte. No funciona así. No, es un plan político. Es una intervención, una respuesta política a una situación política. ¿Y qué por supuesto desde la literatura, con todo lo que eso implica, que es darle una forma literaria a todo esto. Martín, ¿y qué rol te parece que tiene el paisaje en el Martín Fierro? Mira, me entusiasma mucho poder citar libros de crítica literaria que han estudiado esto y que es donde uno lo aprendió. Somos hijos de eso. Somos hijos de eso. No somos como los gauchos de la pulpería que le traían la ida de Martín Fierro. Digamos, no somos ingenuos. Somos lectores. Claro. Porque hay un gran libro de Fermín Rodríguez que se llama Un desierto para la nación, que estudia en general la función del paisaje en la literatura argentina del siglo XIX. Y obviamente esto pesa muchísimo en la gauchesca. No solo en la gauchesca, porque va a pesar muchísimo en Echeverría también. La cautiva de Echeverría está hecha de paisaje. Y en un punto, ahora estamos hablando de Martín Fierro, no sería posible sin la inmensidad. Toda esa literatura no sería posible sin la inmensidad. Sin esa relación con lo infinito. Es tentadora. Sí. Y incluso para los giros filosóficos. Absolutamente, porque lo podés pensar. Hay algo en relación con lo infinito, hay algo en relación con lo vacío, hay algo en relación con la distancia.
Entonces, no se trata solamente del espacio donde van a transcurrir los hechos. Claro. El espacio decide todo en estos textos. Es como en Cándido López, el espacio decide todo. Claro, ¿no? bueno, absolutamente. Y lo que se agrega en Cándido López, que es la perspectiva. Claro. La perspectiva de altura. Claro. ¿Desde dónde se mira ese espacio, esa amplitud? Es verdad, hay que ver cómo es el tratamiento de la perspectiva en Hernández, ¿no? Porque en Don Segundo Sombra la perspectiva es clave, se fue como quien se desangra, se va como quien se desangra, es decir, vos vas viendo el punto de fuga, tipo se está yendo, ¿no? Hay cine ahí, ya, hay cine ahí. Sí, bueno, pero en Cándido López también. Claro. Bueno, hay cine previo, bueno. Hay panorámicas, claro. ¿De dónde vienen esas panorámicas? Increíble. Increíbles las panorámicas con los soldados. Como pintura naif, con pintura naif, ¿no? Sí, que bueno, vos lo sabés hacer, pero a veces son 2 trazos, y en 2 trazos hay un gesto, hay movimiento, hay narración, y son dos pinceladas. Se necesita uniformes y sangre, y estallidos. Hay una cosa pero todo eso tiene que ver, en ese caso en la Guerra del Paraguay, pero tiene que ver con la inmensidad y con lo ilimitado, y al mismo tiempo con el afuera de lo ilimitado, porque es ilimitado y al mismo tiempo todo tiene que ver con la frontera. Sí, claro. Claro que la frontera era acá nomás, aparte. Sí. Entonces, por un lado es el infinito, la pampa inmensa, inacabable, hasta donde llega la vista, y a la vez una frontera que tampoco estaba claramente establecida, por eso es tan colosal esos momentos en los que, recién decíamos, las ficciones que cobran carácter de realidad, y después tenés esas zonas de la realidad que parecen hechos ficcionales. La zanja de Alsina. La zanja de Alsina. Total. La zanja de Alsina, que así como uno dice, Martín Fierro ha llegado a parecer real, nos parece que realmente existió, podríamos pensar que en algún momento la zanja de Alsina va a ser sentida, digamos, como una invención ficcional, pero era efectivamente cómo delimitar una frontera que por una parte era completamente nítida, en el sentido de los malones, los cautivos, las cautivas, y al mismo tiempo era difusa. Entonces jugás al mismo tiempo en la amplitud de ese espacio, con lo ilimitado y con la frontera, en algo que se nota en Borges también se ve, que es que en la literatura del siglo XIX o en la literatura del siglo XX que vuelve sobre el XIX, XX y XXI, porque está César Aira también. Cuando decimos frontera no pensamos en otra cosa que las fronteras de la provincia de Buenos Aires o del sur de Córdoba con los indios. O el sur de Santa Fe. Exacto. Parece como que va hasta ahí la vuelta, ¿no? Parece como pero la frontera es esa, no son las fronteras nacionales. Volviendo a Mitre... No hay vialidad nacional todavía, es previalidad nacional. No hay ruta así señalada. Se van haciendo al andar, como decía Machado. Absolutamente. Y el hecho de que en ese momento decir frontera fuera frontera no respecto de los otros países, sino respecto de los indios, define muchísimo. Entonces en ese espacio, que ese espacio fuera al mismo tiempo infinito y delimitado. ¿Y a vos te causa placer leer el Martín Fierro? Sí, claro, absolutamente. Absolutamente. Hay algo ahí con la voz, hay algo con la cadencia, hay algo con el ritmo, hay algo que está logradísimo. Eso también está estudiado. ¿Qué tipo de... qué trabajo hace con los decasílabos, cómo funcionan las sextinas, altera algunas formas establecidas de la métrica y de la versificación y de las estrofas, y efectivamente tiene algo encantatorio también. ¿Sabés quién pesca también muy bien eso y lo transforma? Pensando, por un lado, en Aira. Porque César Aira tiene, no diré sobre el Martín Fierro, sino sobre Moreira. ¿Sabes que recordarás que el primer libro de César Aira era Moreira? Es Moreira, una breve novela llamada Moreira. Antes de Emma. Sí, la escribe, se publica, lo que pasa que Moreira lo escribe, se imprime el libro y no se llega a editar. Y se publica primero Emma. Se edita, exactamente, se publica, pero circula primero, pero el otro estaba escrito antes. Pero lo pensaba también por la manera en que aparece el espacio de la Pampa, también en Aira, que es una alteración de las velocidades. Aira hace de este juego entre lo ilimitado y la frontera, y me acordé o lo pensé a partir de esa línea de fuga, que es que Aira juega también con la distancia, ya no la fuga, sino cuando se vienen, el malón. Cuando viene. Como el cuadro de Lavalle. Sí. Viene cuando nosotros. se vienen, que es como una especie de efecto alucinatorio de la distancia y del espacio inmenso, que es que están muy lejos y de pronto encima. Claro. Y Aira juega fabulosamente, claro, con esa relación entre espacialidad y velocidades, la alteración de las velocidades y la alteración de la percepción en ese espacio. Y me acordé, me parece que viene a cuento, en función de este efecto envolvente, encantatorio del ritmo del Martín Fierro, lo que ha hecho Pablo Cachajian
en un texto que en realidad se debe hacer con un clic de computadora. Cachajian hizo el Martín Fierro ordenado alfabéticamente. Qué bueno. Que yo creo que no debe haber un programa, lo marcás, tac, ya está. Fue editado. Lo leí y hay un artículo, mencioné a Julio Schwarzman, que es un gran especialista en temas de gauchesca, que escribió sobre el Martín Fierro ordenado alfabéticamente por Pablo Cachajian. ¿Y cómo es ese orden alfabético del Martín Fierro? El efecto alucinatorio es mucho más fuerte. A ver. Y el efecto envolvente encantatorio es mucho más fuerte, porque todos los versos que empiezan con en están juntos. Entonces hay como la cuestión del machacar, de Sí. En esta llanura inmensa, Sí. en esta llanura, en la llanura, todo el ay, juntito. claro. Ok. Entonces produce un efecto casi, no quiero exagerar, pero es como por momentos como un mantra en la Claro, repetición. como un mantra. Porque hay efectos de repetición que te lo da el orden Claro, alfabético. claro. El texto, por supuesto, está intacto. No, Y ahí cambió mezcla nada. las dos partes del Martín Fierro. Creo que dice, no me acuerdo ahora, creo que hace la ida. Ah. Hay dos cosas que dice Borges, ya que seguimos con ensayistas. Una que es cuando cruzó la frontera urbana y suburbana con un francés, y el francés le dijo, sobre esa línea, le dijo: eso es el vértigo horizontal. Dijo. Es hermoso, ¿no? Vértigo horizontal. Eso Sí. se lo dijo un amigo francés. Y la otra cosa es que Borges nos cuenta que en realidad hay un devenir previo, hay una cosa previa uruguaya en el Martín Fierro, que es el verso de Lucinchi, ¿no? Claro. El verso de Lucinchi, claro. vos ves los pasajes, dicho de otra manera, más con aprole, pero los dice, ¿no? Anticipándose a muchos versos como que Hernández leyó a Lucinchi. Es que Borges tiene una comprensión infinitamente lúcida de estos procesos de definición de una literatura nacional y de un registro popular como parte del dispositivo de una literatura nacional. Borges tiene una comprensión impecable y muy, muy lúcida de la dimensión de lo popular, Sí. y de la dimensión de lo nacional. Y en ese punto detecta, y muy bien, y se ve también en su literatura, que es el Río de la Plata. Sí. O sea, pensar un mundo que en verdad es Claro. La Pampa, Sí. otra vez Martínez Estrada, ¿no? Radiografía de la Pampa, Sí. Uruguay y el sur de Brasil, incluso cambiando de lengua. Incluso con el cambio de El lengua. territorio Borges, decís vos. Claro. Ahí hay un Funes territorio y Borges. también Exactamente, el es delincuente Uruguay, ese. exacto. O Tálora, sí. Exactamente, exactamente. Es verdad, él tiene un territorio, ¿no? Sí, que corresponde a la gauchesca A la también. gauchesca, claro. No otra vez, las fronteras Sí. políticas del Estado Nacional, Sí. y otra clase de fronteras y otra clase de delimitaciones, y por otra parte entonces otro modo de articular Sí. identidades, que es el sur de Brasil, Río Grande, Sí. Uruguay y nuestra zona. El territorio Buenos del Aires. gaucho, el territorio del mate, ¿no? Pero es que yo di clases en Porto Alegre una cierta cantidad de años. O sea, tengo bastante Porto Alegre. Sí, cuando vos vas del aeropuerto a la ciudad propiamente dicha. Ahora está el estadio de Gremio también. Pero hay una estatua de un gaullo. Claro. Gaullo. Que claro. no es exactamente quizás el de... Pero tampoco... El Gauderio. Pero exacto. Ahora, tampoco el de la provincia es... Después tiene los gauchos salteños, ¿no? Pero eso ya es otra dimensión. Sí, otra Güemes, historia, sí. pero que también tiene su faceta en lo que comentábamos en un principio, y su lugar en lo que comentábamos en un principio, que es Lugones, y el movimiento de definición y de una incorporación de una tradición popular al interior de la narración nacional del Estado, que es la guerra gaucha. Escribir la guerra gaucha, como hace Lugones ya a comienzos del siglo XX, entonces adosar a la versión historiográfica oficial del relato de Mitre, se incorpora de los grandes héroes y el aparato de Estado la dimensión de las luchas populares. A ver si te acordás de esto. Primero, me parece una maravilla, y yo que me dedico a la literatura, que es una cosa mucho más mediatizada, la inmediatez. ¿No te acordás del verso del párrafo? Pero eso es mío, me parece. Sí, es un texto tuyo. Es un texto tuyo. Contá ese texto, por favor. No, pero me lo llevo, ¿no? Obviamente. Sí, es tuyo, es tuyo. Pero sale marcado hoy mismo. Te agradezco acordás? infinitamente. Sí, yo escribí Contalo, por favor. A propósito de Cruz, un cuento que está en un libro. El libro se llama Cuerpo a Tierra y el cuento se llama El Amor.
y que es el afuera del Martín Fierro, pero que al mismo tiempo está dicho en el Martín Fierro, que es la relación de Fierro y Cruz en esos 7 años ante los indios. O sea, el cuento empieza cuando termina Martín Fierro, diría. Claro. Cuando ya se van juntos, cruzan la frontera, se van a las tolderías y bueno, como decía Galán, se ha formado una pareja, digamos. ¿Por qué? Porque hay algo en el modo de pelear. Sí. Hay algo, ahora estoy hablando del Martín Fierro. Sí. Hay algo en el momento en que, porque la escena de la partida contra Fierro es esa escena cobarde, algo de esto está en Moreira también, de todos contra uno. Sí. Que es la forma cobarde de la violencia. Está en el como matadero, lo matan a Moreira. Exactamente. Está en el matadero con el unitario, está en la partida encerrando, acorralando a Fierro, está en Moreira y ahora está en Twitter, ¿no? Ahora, te caen de a varios y todo contra uno. Y también estuvo en Gauchito Gil. El momento en que Fierro cruza le da la potencia de la pareja, del pelear de a dos. Del pelear de a dos. Yo retomé eso, retomé la figura de los que pelean, de los que forman pareja, que es la forman para pelear. Pero después se van juntos al mundo del fuera de la ley y amplifiqué el fuera de la ley, ¿no? La idea de, bueno, el amor que está fuera de la ley, ahí sí puede transcurrir. Y el cuento tiene que ver con el amor entre Fierro y Cruz, que entiendo que no es, digamos, lo pensé y lo escribí porque me parece que es algo que si uno lee, vuelve al Martín Fierro, a la fascinación que siente Cruz viendo pelear a Fierro. Hay una tensión erótica. Me parece a mí, y le pareció a Martínez Estrada también. Y si volvemos a los versos con que comienza la vuelta, que es cuando Fierro evoca los 7 años que pasan ante los indios, varios de ellos fueron con Cruz, y Cruz se muere ahí, es una evocación y una añoranza totalmente amorosa. Totalmente amorosa. No dice más que, como decíamos de Borges, que uno escribe sus lecturas, es una lectura del Martín Fierro que yo escribí bajo el título El amor, así que te agradezco la mención. Por un momento dudé, dije, esto me suena. Sí, porque escribiste hace rato. Y sí, hace mucho, porque además escribí ese cuento mucho antes de que se publicara el libro. El libro no me acuerdo qué año salió, pero lo tenía escrito hacía mucho. ¿Y tenés algún verso, algo del Martín Fierro que te lo acuerdes, que te quede bien en la memoria? Los que repetimos todos, porque mi memoria es muy mala. No, hacete amigo del juez y todas esas cosas, pero... o un pasaje que te acuerdes como algo, esto es un concepto, ¿no? ¿Viste? No hace falta el versito. Yo, en este momento, no sé si no estoy citando vía Borges. Claro. Que es lo de no tolerar que se mate así un valiente. Claro. En este momento no sé si es Hernández, es Borges. No voy a tolerar que se mate así un valiente. Cuando se pasa a... Exacto, es el momento que se pasa. Claro. ¿Ese momento te parece un momento crucial del Martín Fierro? Absolutamente crucial por muchísimas razones. Es el momento Cobán del... Ojalá, pero porque se juega también todo esto, porque se juega los dos hombres que se unen, alterar el sentido de la violencia en muchos, como dije, por lo pronto en 2 aspectos. Cruz se siente cobarde peleando de a 5, de a 6 contra 1. Se siente cobarde. Y elige ser valiente, aunque pasa a pelear 2 contra 6. Y es raro que medio lo salva como Cabral, ¿viste? Cuando está a punto de ser ¿no? Clavado. Discúlpame que lo diga, pero es una coincidencia increíble. Yo escribí un cuento sobre eso también. Se ve que estas escenas me atraen. Hace muchos años, cuando yo era joven, un cuento que se llama Muero Contento, que es el primer libro de cuentos que yo publiqué. Me permito mencionarlo porque vos haces la asociación y me doy cuenta que esa asociación está en lo que yo mismo escribo, que es el héroe y el que acude, de alguna manera. Porque también Cabral podría haber dicho, no podemos dejar que muera así un valiente. Sí, totalmente. Agarrado por el caballo, atrapado por el caballo. Hay algo que me quedé pensando con la imagen tuya, que es que ese caballo lo está domando. No es un caballo domado. Y me parece que eso también marca muchísimo, como diríamos, la circulación y las formas que va tomando la violencia a lo largo de Martín Fierro. No solo el Martín Fierro, la gauchesca en general, la refalosa de Ascasubi, en el matadero de Echeverría. Domar la violencia indomable. Este juego entre la violencia que está fuera de orden y fuera de la regulación, y cómo eso traspasa al aparato regulatorio de la violencia. El Estado también tiene su aparato de violencia, no es un aparato de la pacificación, pero es una violencia regulada. Por eso lo de Cruz me parece, y la asociación con Cabral te la agradezco. ¿Quién sería un buen actor para Martín Fierro?
parece? Tengo entendido. Ah, no, estoy mezclando con San Martín. Porque yo lo pensaría... Bueno, fue filmada, como sabes, por Torre Nilsson. Sí, Torre Nilsson. Nos arruinó Martín Fierro también. Esta fiera San Martín. ¿Quién lo hizo? ¿Bebán? No, Halcón. ¿Bebán qué había hecho? Lo mejor, Juan Moreira, lo mejor del mundo. Ya. Porque yo buscaría, ahora ya no se puede, creo, en algún momento Leonardo Fabio estaba, que había sido asistente de Torre Nilsson, sí, estaba pensando hacer su versión de San Martín. Ajá. Y había pensado en Maradona. Estos dos están locos. No, lo que había pensado Fabio es hacer el Juan Moreira, que terminó siendo Bebán, que lo hiciera Toshiro Mifune. No, eso es posta. Habría que buscar. Eso es posta. No quisiera sonar como lo que no soy, un contemporáneo, porque no tengo idea, pero me parece que habría que buscar por el lado del rap. Claro. Algunos de estos pibes que andan dando vueltas, que no podría ni nombrarte uno, pero me parece que en esta cuestión de la oralidad, sí, del registro de la oralidad, y en esas luchas que hacen, que no sé bien cómo se llaman, sin duda ahí sí hay una derivación de la payada. Es una derivación de la payada, esa disputa de oralidad, con la marca además de la improvisación, con la idea de pelearle desde los versos y ganarle al otro y replicarle al otro. Sí, me parece que en esas pujas raperas hay una derivación de la payada, así que habría que pensar en algunos de estos pibes. ¿Y es un mito, Martín Fierro? Sí, pero con esto no lo descalificamos, los mitos pueden llegar a tener una potencia descomunal y de hecho la tiene. Y me parece que todo esto o algunas de estas cuestiones que decíamos en este juego entre historia, realidad política, ficción literaria, creencias y los traspasos, me parece que ese movimiento por el cual un personaje inventado como Fierro adquiere la estatura de los personajes reales al punto de pensarlo como si realmente hubiese existido, me parece que esa es la dimensión del mito. Nos gusta Martín Fierro, ¿no? Sí, claro, por eso estamos acá. Gracias. Si no te decía que no. Claro, San Martín, Martín Fierro, Martín Cobán. Qué trilogía. Muchas gracias.